Pues hoy vamos a ver el síndrome de colon irritable, qué nutrientes nos pueden ayudar o qué nutrientes pueden ser funcionales para mejorar nuestra digestión. Como parte de definición general, tenemos que el síndrome de intestino irritable o de colon irritable se va a caracterizar por las molestias o dolor a nivel abdominal de manera recurrente. Sobre todo es importante que nosotros tengamos en cuenta las siguientes manifestaciones. Puede haber relación con la defecación. Son pacientes que normalmente mencionan que previo al momento de defecar o durante el momento de la defecación hay una cierta incomodidad o dolor. Puede haber asociación con un cambio en la frecuencia de evacuación, de decir, oye, yo normalmente evacuaba 2 o 3 veces al día y actualmente hago solamente una vez al día o una vez cada 2 días. Desde ahí estamos empezando a ver que nuestro colon está empezando a tener una cierta inflamación y una cierta irritación. También nos dice que puede estar relacionado con un cambio de la consistencia del material fecal. ¿Qué quiere decir esto? En la escala de Brixton tenemos ciertas formas que nos van diciendo si el colon está inflamado, si el colon tiene alguna alteración de la mucosa o del microbioma o si está trabajando de manera adecuada. ¿Qué tenemos? Que se desconoce la causa y la fisiopatología solo se conoce en gran parte por el diagnóstico de manera clínica. El tratamiento normalmente va a ser sintomático, o sea, si hay dolor, se le da tratamiento para el dolor, si hay estreñimiento, se trabaja el estreñimiento, si hay diarrea, se trabaja la diarrea. Nos dice que también consiste en el manejo de dieta y algunos fármacos que nos pudieran favorecer en el eje intestino-cerebro, sobre todo los de tipo anticolinérgicos y los agentes activos con receptores de la serotonina. Dentro de la etiopatología que tenemos del intestino irritable, nos dice que el síndrome de intestino irritable normalmente se va a ver relacionado por una alteración en la interacción intestino-encéfalo, lo que les decía, el eje intestino-cerebro. No se puede encontrar una causa anatómica, o sea, no hay una estructura dentro del funcionamiento del tracto digestivo que nos haga relación o énfasis a que esta es la causa de que se estén manifestando estos cambios entre estreñimiento y diarrea. También nos dice que ninguna prueba de laboratorio actualmente, no dudamos que en un futuro ya existan pruebas un poquito más específicas, pero actualmente no contamos con una prueba de laboratorio que nos pueda dar más claridad en este síndrome. También nos dice que los estudios de diagnóstico por imagen y la biopsia no son tampoco una opción en el diagnóstico. Siempre va a ser sintomatología, la parte clínica. También nos dice que los factores emocionales, la dieta, los fármacos o las hormonas pueden ser partícipes o pueden estar agravando el cuadro que tenemos. Mucho de lo que se relaciona con el síndrome de intestino irritable es precisamente el estado de estrés por el que las personas pasan. Normalmente mencionan mucho las personas que cuando incrementa su nivel de estrés, ya sea porque viajan, ya sea porque tienen un poquito más de trabajo, ya sea porque están pasando por alguna situación estresante, normalmente el intestino se impacta y esto evita o no permite que tengan una evacuación adecuada. E incluso en algunos pacientes se presenta la diarrea. También nos dice que tradicionalmente se solía considerar que el trastorno era exclusivamente psicosomático, o sea que tenía que ver única y exclusivamente con la parte de las emociones. Actualmente los factores psicosociales pueden estar involucrados y considerarse en el síndrome de intestino irritable como una combinación de factores fisiológicos y psicosociales. ¿Qué quiere decir? Ya hay una alteración en la comunicación intestino-cerebro, una irritación en la mucosa gastrointestinal, hablando de la parte fisiológica, pero todo esto se ve alterado o podemos tomar como un detonante la parte psicosocial.
que en estas fechas, por eso quisimos meter este tema, porque en estas fechas influye mucho la parte psicosocial. Dentro de los factores fisiológicos que vamos a encontrar, vamos a tener dos que van a ser muy importantes. Nos dice que hay diversos factores fisiológicos que parecen participar en los síntomas del síndrome de intestino irritable, como el aumento de la sensibilidad intestinal, o sea, va a haber una hiperalgia o hiperalgesia a nivel visceral, o sea, es tanto el dolor que se presenta que esto puede impactar a la parte de la motilidad intestinal o la puede enlentecer o acelerar, que es lo que comúnmente vamos a tener, o que nosotros en la clínica nos basamos mucho que el paciente alterna la parte de diarrea con estreñimiento. ¿Qué otros factores vamos a tener nosotros o qué otras cuestiones fisiológicas vamos a encontrar? En la parte de la hiperalgia visceral, hace una referencia muy importante a la hipersensibilidad del paciente, sobre todo a la parte común o normal del movimiento del espasmo. Cada que el intestino tiene un movimiento, el dolor se intensifica. Nos dice que también a mayor percepción del dolor, o sea, entre menor tolerancia al dolor tenga el paciente, la presencia de cantidades de gases intestinales va a ser mayor. Y también esto se puede deber a la parte de la remodelación de las vías nerviosas del eje intestino-cerebro. En la parte derecha tienen ustedes una imagen que nos presenta claramente cómo hay un abdomen al lado izquierdo muy abultado y que esto hace precisamente un impacto a nivel del diafragma y a nivel de los pulmones. Y en la parte derecha tenemos un estómago, un intestino que está un poco menos inflamado o podríamos llamar normal y permite esta motilidad o esta flexibilidad en la parte del diafragma y en la parte de los pulmones, que eso es parte importante en el síndrome de intestino irritable. También nos dice que algunos pacientes, quizás en estadísticas nos menciona aquí, 1 de cada 7, han informado que sus síntomas de síndrome de intestino irritable comenzaron después de un episodio de gastroenteritis aguda, o sea, después de una infección o un malestar de un cuadro de abdomen agudo. Nos dice que, sin embargo, muchos pacientes no tienen ninguna alteración fisiológica previa demostrada y aún así presentan el síndrome o se les clasifica y diagnostica con síndrome de intestino irritable. Estas pueden ser no correlacionadas con los síntomas actuales, sino que previo a esto pudo haberse manifestado lo que platicábamos la semana pasada de la dispepsia funcional, donde hay alteraciones, reflujo, hay mal funcionamiento digestivo enfocado específicamente en las enzimas o en la parte metabólica celular. También nos dice que dentro de estos factores fisiológicos vamos a encontrar el estreñimiento, lo que les decía es muy, muy característico el estreñimiento alternado con diarrea en estos pacientes. Nos dice que se puede explicar por el tránsito colónico más lento y la diarrea por el tránsito colónico mucho más acelerado o rápido. Algunos pacientes con estreñimiento van a presentar menos contracciones programadas que la normalidad o la parte normal de la población. Esto va a impulsar que el contenido colónico a lo largo de varios segmentos, ya sea colon ascendente, colon transverso, colon descendente, la parte del recto, el sigmoides y la parte del ano. Entonces eso va a implicar que dependiendo la zona donde se quede o donde pierda esta motilidad, se va a ver un poquito más afectada o inflamada. También nos dice que el exceso de actividad motora, sobre todo a nivel sigmoidea, del recto sigmoideo, puede retrasar el tránsito en el estreñimiento funcional. ¿Qué quiere decir? Que el hecho de que el recto sigmoideo se esté moviendo demasiado, ¿qué va a hacer? Va a hacer que los demás entren en un tipo parálisis y que no le permita el recorrido natural. También vamos a encontrar que las molestias abdominales de tipo postpandreal, o sea, después de que la persona acaba de comer,
se van a ver atribuidas a un reflejo gastrocólico, sobre todo exagerado. ¿Por qué? Porque inmediatamente que el esófago siente o empieza a pasar la comida al estómago, todas las demás partes del intestino, incluyendo duodeno, yeyuno, intestino delgado, la parte de lo que les decía colon ascendente, colon transverso, van a empezar a prepararse para recibir el material, ya sea para la síntesis de alimentos o la parte de desecho. Y esto hace que precisamente se presente este estímulo gastrocólico y que empiece a ser un espasmo de tipo doloroso. También nos dice que la presencia de contracciones colónicas de tipo propagadas van a ser mucho más altas y con una amplitud mayor. Esto va a generar una hiperalgesia de tipo visceral, que ya lo platicamos, o una combinación de estos factores, parálisis o la hiperalgesia. También la parte de ingestión de grasas, específicamente en estas fechas que consumimos bastante, puede aumentar la permeabilidad intestinal, que ¿qué es esto? La parte de los macronutrientes se empiezan a filtrar por todo lo que son los pequeños orificios del intestino y empiezan a producir inflamación a nivel generalizado. Nos dice que esto también va a generar una parte de hipersensibilidad a nivel de todo lo que es el tracto digestivo. ¿Qué más tenemos? La ingesta de alimentos ricos en oligosacáridos, o disacáridos, tipo también monosacáridos y polioles, sobre todo los tipos fermentados, todos estos son carbohidratos que van a generar una inflamación. Si ustedes se fijan en la imagen que tenemos del lado derecho, tenemos muchos de los alimentos que comemos en estas fechas. Normalmente el ponche, la parte del pastel, la parte de los romeritos, la parte de las galletas, la parte de todos estos postres que en estas fechas consumimos en exceso, se consideran un tipo de alimentos denominados food maps, que son carbohidratos fácilmente fermentables. Y esta capacidad de ser fácilmente fermentables nos va a generar en la mucosa una inflamación. También nos dice que se van a absorber, sobre todo de manera anormal en el intestino delgado, por lo cual esto va a aumentar la motilidad y la secreción colónica. ¿Qué quiere decir? Al estar fermentados o a ser fácilmente fermentados, en el momento en el que llegan al estómago, por la cantidad de jugos gástricos o la cantidad de acidez que tenemos ahí, ya cuando entran a la parte del duodeno, a la parte del intestino delgado, ya llevan una cierta fermentación. Y al estar el nutriente o el alimento fermentado, el intestino delgado ya lo toma como producto de desecho. Entonces va a intentar deshacerse de él lo más pronto posible, por lo cual nos va a dar menor concentración en nutrientes asimilables, nos va a dar una mayor cantidad de producto de desecho, como es la parte del excremento, y aparte de eso, al ser fermentable, va a incrementar la cantidad de gases que vamos a tener a nivel de tracto digestivo. ¿Y esto qué va a provocar? Que los pacientes empiecen a tener distensión abdominal, lo cual va a generar una cierta presión, que al generar esta presión, el intestino va a tratar de sacarlo y es cuando va a hacer el reflejo, gastrocólico, que en ese momento que lo va a hacer es cuando viene el espasmo doloroso en los pacientes. Tenemos también que en las mujeres las fluctuaciones hormonales van a afectar o se van a ver afectadas con mayor frecuencia a nivel intestinal. Normalmente o comúnmente en la parte del ciclo menstrual siempre vienen estos cambios a nivel intestinal por la inflamación que da el útero. Al momento en el que el útero se inflama, presiona cierta parte del colon que hace que esté un poquito reactivo. Entonces, estos cambios hormonales hacen o facilitan que el síndrome de intestino irritable se dé más comúnmente en mujeres que en hombres. También nos dice que la sensibilidad rectal se va a ver aumentada durante el ciclo menstrual o el periodo de la menstruación, pero no durante otras fases del ciclo menstrual.
Nos dice que los efectos de las hormonas, sobre todo las hormonas de tipo sexual, van a hacer un tránsito gastrointestinal con mucha más lentitud por la misma inflamación que se está generando por los cambios. ¿Qué otros factores vamos a tener? Esto es muy importante porque en estas fechas hay muchos cambios a nivel psicosociales y aquí nos habla precisamente de la angustia psicológica, sobre todo que está de manera frecuente o recurrente, donde vamos a ver que el síndrome de intestino irritable, especialmente en aquellos que solicitan atención médica, o sea, los que ya tienen un grado más avanzado, se va a ver muy importante que nosotros indaguemos qué es lo que le está pasando. Algunos pacientes van a presentar trastornos de ansiedad, depresión o trastornos de la psicosomatización, donde también van a coexistir alteraciones, sobre todo del sueño. ¿Por qué? Porque como no, recuerden que la semana pasada platicábamos que un gran porcentaje, todavía mayor que a nivel cerebral, se va a generar la melatonina a nivel gastrointestinal. Y al generarse en esa zona, cuando tenemos este tipo de trastornos, ¿qué pasa? No se genera con una gran calidad, por lo cual la parte del sueño se va a ver alterada. También nos dice que el estrés y los conflictos emocionales no siempre coinciden con el comienzo ni con la recurrencia de los síntomas, o el paciente no lo logra relacionar porque como todo el tiempo está en estrés o con estos síntomas, no alcanza a diferenciar en qué momento empezó uno o en qué momento empezó el otro. Nos dice que algunos de los pacientes con síndrome de intestino irritable parecen tener una conducta de enfermedad aberrante, sobre todo de tipo aprendida, es decir, expresan los conflictos emocionales con un síntoma digestivo. De manera general, va a ser de tipo dolor abdominal. ¿Qué quiere decir? Muchas veces podemos llegar a creer que el paciente está fingiendo la enfermedad porque tiene un conflicto emocional. Pero recordemos que desde la semana pasada estuvimos hablando de lo que mencionamos el eje intestino-cerebro. Y nos dice, el médico que evalúa al paciente con síndrome de intestino irritable debe de tomar en cuenta la parte emocional para poder dar un tratamiento adecuado y particular en cada uno de estos pacientes. Debe de investigar los problemas psicológicos que el paciente no tenga resueltos en este momento de la consulta, incluida la posibilidad de abuso físico o abuso sexual. Nos dice que los factores psicosociales también pueden verse afectados, sobre todo en la evolución del síndrome de intestino irritable. ¿Cuáles van a ser los síntomas que nosotros vamos a tener o vamos a percibir en estas personas o en estos pacientes? Pues van a ser dolor de tipo calambroide o hinchazón en el abdomen, que sería la distensión que les comentaba, con la evolución precisamente intestinal, o sea, va a irse distendiendo todo el estómago de manera completa. Vamos a ver cambios en el aspecto de las deposiciones. Lo que les comentaba, de repente puede ser con la escala de Brixton, podemos evaluar que puede ser desde una forma, un color o una consistencia correcta. También vamos a tener cambios en la frecuencia con la que se hacen las deposiciones, lo que les decía. De repente va a haber pacientes que nos van a comentar, es que hace unos meses yo tenía evacuaciones 3 veces al día o 2 veces al día y ahorita con mucha dificultad llego a una vez al día o una vez sí y una vez no. También otros de los síntomas que vamos a ver nosotros muy involucrados en esta patología se van a ver relacionados con la sensación de evacuación incompleta. Son pacientes que de repente tienen la necesidad de ir a evacuar, pero cuando ya están en el intento, de repente es muy poco lo que sale y ellos siguen teniendo esta incomodidad, esta necesidad de evacuar, pero el intestino ya no logra expulsar precisamente el excremento. Y nos dice que también se va a ver involucrado en el aumento de los gases o mucosidad en las heces, que también lo podemos conocer o considerar como un pseudointestino, una capa que se va formando
por todos estos desechos o por toda esta contaminación a nivel intestinal que se va a ir dando, se forma una capita alrededor de lo que es todo el tracto digestivo, se le considera como un pseudointestino que puede llegar o puede en estos pacientes venir pegada a las heces. ¿Qué más vamos a tener? Bueno, pues las investigaciones diagnósticas deben de ser más exhaustivas, sobre todo porque no tenemos aún o no contamos con estudios suficientes o muy claros que nos digan si es síndrome de colon irritable. Sobre todo vamos a tener que indagar o vamos a tener que empezar a preguntar y darle como un énfasis mayor a personas con edad avanzada, personas que de repente están perdiendo peso de manera involuntaria, que el paciente va a tener proctorragias, o sea, va a tener, digamos, sangre en las heces, anemia ferropénica, que también lo vamos a estar viendo mucho en los pacientes, antecedentes familiares de cáncer de colon, enfermedad inflamatoria intestinal o enfermedad celíaca o celiaquía. También diarreas nocturnas de manera recurrente. Podemos tener pacientes con el síndrome de colon irritable. Empezando ya con lo que nosotros podemos aportar o podemos proporcionar como un tratamiento complementario a la sintomatología o al cuadro que tiene, porque recuerden que una parte funcional e importante en este síndrome es precisamente la alimentación. Y para ello podemos nosotros complementar empezando con el citrus, ya que la vitamina C va a actuar en el intestino reduciendo y teniendo la capacidad de favorecer la síntesis y la biodisponibilidad de la fibra, sobre todo el colágeno y los procesos de hidrolación o la parte de poder aportarle un poquito más de líquido a la mucosa, sobre todo en la parte de la prolina y la lisina. También nos va a funcionar como un protector del organismo, sobre todo en aquellos que ya generamos un estrés oxidativo por esta cantidad de estrés que vamos generando de tipo física, psicológica y ambiental. No solo eso, también va a aumentar la biodisponibilidad del hierro, sobre todo en los alimentos, al mejorar la absorción de tipo intestinal del hierro que no va en la sangre, sino a nivel de mucosas. Hablando del Dreaming Deep, lo mencionábamos desde la sesión pasada, que un ensayo realizado en 136 pacientes con síndrome de intestino irritable revela que la melatonina administrada en ayunas y antes de dormir reduce significativamente el dolor y la distensión abdominal de tipo severa o muy severos, así como el impacto de las enfermedades sobre la actividad cotidiana. Sobre todo el tratamiento también incrementó la consistencia de las heces, o sea, mejoró la calidad de las evacuaciones y también la parte de la satisfacción. Recuerden que un punto muy importante en la parte del síndrome de colon irritable era precisamente esto, que el paciente tenía una necesidad frecuente y recurrente de evacuar sin llegar a la satisfacción de la evacuación. También nos dice que en comparación con el placebo, la melatonina tomada durante 2 semanas disminuyó significativamente la puntuación, sobre todo media, del dolor abdominal y aumentó el umbral medio de dolor rectal. ¿Qué quiere decir esto? Relajó la parte del recto para que los espasmos provocados por el síndrome de colon irritable no fueran dolorosos y esto provocara un espasmo que cerrara el recto o el ano y no permitiera la evacuación. También nos dice que la hinchazón, el tipo de deposiciones, la frecuencia de las deposiciones y las puntuaciones de ansiedad y depresión se vieron mejoradas al cabo de 2 semanas. Y hablando de la cúrcuma, nos dice que entre todos los productos naturales candidatos a ser utilizados para el tratamiento del cáncer de colon, específicamente con principios de dispepsia funcional, que lo vimos la semana pasada, el síndrome de colon irritable o el Cushing, vamos a tener la cúrcuma. Nos dice que ocupa el centro de la atención de investigaciones actuales que nos van a dar
un hincapié donde se utilizó durante varias semanas bajo la investigación que ya se tenía anteriormente por sus propiedades anticancerígenas, bajo un perfil de desintoxicación y convirtieron el foco de o de ciertas investigaciones clínicas y preclínicas para poderlo administrar en todo lo que son patologías gastrointestinales, incluso el cáncer. Nos dice que hasta el momento sabemos que se puede combinar con la mayoría de los fármacos utilizados en el cáncer de manera segura y sinérgica. ¿Qué quiere decir? Que la farmacocinética junto con el medicamento y la cúrcuma mejora los tratamientos. También nos dice que lamentablemente su escasa biodisponibilidad ha sido uno de los principales problemas para su introducción exitosa de manera clínica, que siempre les he hecho este hincapié. Desafortunadamente, la raíz de la cúrcuma o la cúrcuma de manera natural, o sea, como nos lo venden en polvo o la raíz, tiene muy poca biodisponibilidad porque no es solo curcumina y no es solo la curcumina que nos favorece, sino que tiene 3 tipos de curcumina que hacen precisamente que no sea biodisponible. Pero en este estudio mencionan, incluso hablan de la nanotecnología, que al encontrar precisamente una vía como esta, que es la nanotecnología, nos va a permitir la biodisponibilidad, la síntesis, la dirección y la especificación para poder empezar a tratar o poder aportar un poco de complemento a la parte de las patologías y poderlo meter ya como tratamientos clínicos. Saben que siempre les ponemos una tablita de recomendaciones o de dosis recomendada, en la cual vamos a tener lo del Dreaming Deep, la cúrcuma y el citrus. Dreaming Deep, 5 gotas por la mañana y 10 por la noche, porque recuerden que los estudios nos mencionan que antes, en ayunas y antes de dormir, es muy importante para mejorar el cuadro. En los adolescentes, 5 gotas cada 12 horas y en los niños, 2 gotas cada 8 horas. En la parte de la cúrcuma, una cápsula cada 8 horas, igual en el adolescente, y en los niños vamos a meter 3 gotitas cada 12 horas. Y el citrus vamos a meter 7 gotas cada 8 horas en el adulto, 5 gotas cada 8 horas en el adolescente y 3 gotas cada 12 horas en el niño. Como siempre, les dejo aquí bibliografía que refuerza lo que estuvimos hablando hoy de estos productos que nos van a favorecer o nos van a dar un poquito más de herramienta del por qué el uso de estos 3 productos. De la parte teórica, Daniel, esto sería todo lo que tengo para compartirles el día de hoy. No sé si por ahí ya tengas algunas preguntas. Los vamos a invitar a que nos vayan escribiendo las dudas que tengan aquí al chat para irle dando lectura. Voy a checar si nos han hecho llegar aquí vía Facebook porque también lo estamos transmitiendo. Pero si los que están presentes tienen alguna inquietud, nos pueden ir escribiendo para darles lectura aquí en el chat y vamos viendo. Bueno, por acá no tenemos. Carmen nos está agradeciendo aquí en el chat. Y me llama mucho la atención lo que dice Susana, de que sí está muy relacionado a la parte emocional, ¿no? Precisamente yo he vivido, me ha tocado experiencias trabajando que uno piensa que está lidiando con un nivel de estrés y emocionalmente a lo mejor te sientes que estás teniendo control de la situación, pero en definitiva, pues tu digestión no está bien, ¿no? Y es una forma de que claramente pues no estamos lidiando emocionalmente bien con la situación. ¿Cómo considerarlo como parte y cómo ya entra de parte de la sintomatología a considerar, ¿no? Para ya tener un activo natural, que si la digestión no está bien, emocionalmente no estamos bien y que hay una forma de tratarlo. Exactamente, Daniel, lo que acabas de decir. Muchas veces estamos bajo niveles de estrés excesivos y de repente mencionamos que al comer empezamos a tener pesadez, empezamos a tener reflujo, empezamos a tener distensión abdominal y creemos que es por el tipo de alimento que estamos consumiendo, que en realidad nuestro intestino, sobre todo el estómago, por la cantidad de jugos gástricos que tiene o el tipo de pH que tenemos, podría desbaratar cualquier cosa. O sea, realmente no tendría por qué tener un malestar.
pero sí tiene mucho que ver con el eje intestino-cerebro, que va a provocar las emociones que precisamente se secreten sustancias a nivel gastrointestinal que van a disminuir precisamente estos jugos gástricos y por ende van a favorecer o van a promover la parte del reflujo, la parte del espasmo, la parte de la mala digestión o la distensión abdominal. ¿Sí? Y si no tienes un síntoma específico, ¿cómo lo referencias, no? Porque ni siquiera puedes tomar a veces si te vas a, bueno, voy a buscar un fármaco o un producto en el mercado, pero la sintomatología hasta tiene sintomatologías contrarias, vamos a decir, tienes estreñimiento, pero tienes evacuaciones, tienes gases, de pronto no hay ni siquiera un síntoma al cual ligarlo y hacer la relación. Y te quedas como en este limbo de cómo lo trato, ¿no? ¿Qué tengo para empezar? Y si lo llegamos a googlear a veces, pues nos salen como que unos diagnósticos extremos que te asustas y mejor dices, mejor ya no lo leo aquí y voy a buscarle un remedio. Pero sí es como que Así es. las dificultades. Nos escriben en el chat, ¿qué recomiendan para la recurrencia de absceso perianal fistulado? ¿Qué tratamiento podemos manejar para divertículos en el intestino? Acuérdense que la parte de divertículos es importante identificar si es diverticulitis o es diverticulosis, porque el tratamiento va a cambiar, ¿sí? Porque recuerden que uno es, el divertículo se hace hacia afuera y genera una cierta bolsita que el alimento se mete ahí y se va fermentando. Y si es diverticulitis, recuerden que la bolsita se va a ver hacia adentro, entonces solo va a tener la inflamación y va a provocar el dolor. En la diverticulosis no se recomienda la fibra, en la diverticulitis sí se puede consumir fibra. Entonces aquí es importante que tengamos esa identificación o esa clasificación. Diverticulitis o diverticulosis. ¿Sale? Empezando también por la cuestión de si ya tiene sangrados, porque recuerden que la cúrcuma es muy buena, es muy importante para el proceso digestivo, pero si ya existe algún cierto sangrado, tenemos que darlo con mucha precaución. Entonces podríamos iniciar con la chía y podrías iniciar con el citrus de vitamina C. Chía vas a dar 10 gotas 3 veces al día y el citrus vas a dar igual 10 gotas 3 veces al día. Correcto. ¿Qué recomiendas para un paciente con diagnóstico de megacolon y son estreñidos de al menos 2 o 3 días sin evacuar? Ahí te recomiendo más bien lo que veíamos la semana pasada de la dispepsia funcional, donde yo les recomendaba que utilizaran el jengibre y la cúrcuma en agua para que estuvieran dando estímulos y eso lograra en esta parte del megacolon poder desinflamarlo, poder regresarle un poquito de tonicidad al músculo digestivo y que le permita las evacuaciones. Correcto. Y pues muy importante el dato que comentabas, ¿no? De que si ya hay sangrado, es quitar la cúrcuma, ¿no? Precisamente para que pueda, pues porque lo puede fomentar más, ¿no? Se diluye un poquito más la sangre y puede aumentar ahí. Así es. Ah, ok. Nos hizo relación de otra pregunta para absceso perianal fistulado. ¿Qué se sugiere si hay un producto de NN Protect que podamos sugerir? Mira, sí te puede ayudar, pero acuérdate que normalmente los abscesos perianales, sobre todo cuando ya están fistulados, la mayoría se recomienda la cirugía de la extracción del absceso y para la fístula tendríamos que hacer varias cosas. Una de las cosas que utilizamos mucho para las lesiones es la cúrcuma, pero preparada en spray. Sí puedes utilizarla de esa manera para que te ayude, aunque depende mucho la cantidad o digamos, la profundidad de la fístula porque también va a ser importante, hablamos de higiene. De vía ingesta, te puede servir bastante el jengibre y la chía. Igual los puedes tomar el jengibre 20 gotas en agua y la chía 7 gotas en la mañana y 7 gotas en la noche. Y en estos casos también bajar las fibras se recomienda para que Ujú. no haya como inflamación y lo que Así pudiera es. generar la sintomatología. Ok. No sé si tengan una pregunta más, nos pueden escribir aquí al chat, aprovechando para dar, si no, estaríamos cerrando el tema con estas últimas preguntas. Es que ya también comenzando diciembre creo que va a haber
menos conexión por las fechas, entonces sí tenemos que considerar ahí eso. Sabemos que se empieza a complicar un poquito, entonces La lo ventaja dejamos es más que queda grabación. grabado, Daniel. Ya lo tienen ahí para que luego le Ujú. hagan un repaso. Sí, o que nos hagan llegar las preguntas con anticipación de la temática y le damos lectura. Les voy a promover eso para que de pronto ahí sí hay menos conexión, pero hay preguntas que por lo general preguntan mucho entre semana. En el chat Ujú. están escribiendo para ciertos diagnósticos que nos las hagan llegar y ya sí de darles contestación a la pregunta sin importar si se encuentran conectados. Por cierto, Daniel, me gustaría aquí, ahorita que hablaste de las preguntas que nos hacen entre semana, para mí es muy importante cada una de sus dudas, pero me ayuda mucho el que me pasen una casuística completa para poder apoyarlos un poquito más, porque acuérdense, como ahorita hablábamos, para los pólipos, bueno, pero perdón, para los divertículos, ¿es diverticulitis o diverticulosis? ¿Por qué? Porque no se trata de solo dar un complemento como tal por darlo, sino poder aportarles a ustedes conocimiento, poderles explicar por qué lo vamos a dar, para qué lo vamos a dar, pero también que ustedes se vayan relacionando con la importancia de un caso completo, porque a veces recuerden que nosotros no somos lo que me dijo la vecina, sino estamos tratando de hacerlo más científico para que ustedes tengan un aporte más completo. Entonces, si me pudieran apoyar cuando me mandan las preguntas con una casuística completa, me ayudarían muchísimo. Sí, justo en la semana, por ejemplo, teníamos un caso de una persona en Facebook, nos preguntaba acerca del consumo de jengibre, pero precisamente que tenía alta presión. La persona nos hacía la aclaración. Y aunque sí nos has comentado que bajando la dosis, pero también le hacía la misma pregunta de que hay que ver si tiene un tratamiento, cuál es su diagnóstico. Tiene alta presión, pero ¿qué más lo acompaña? ¿Está tomando algo? ¿Cómo es su dieta? Si hay una condición, porque no, para no dejarlo así libre, ¿no? Que en ese caso le remitía que igual lo consulte con su médico, pero que nos por WhatsApp profundizar allá en el caso para tener todo el expediente y poder decir, y cuando ya es una pregunta recurrente, como en el caso del uso del jengibre, sí sabemos que hay posibilidades de sí usarlo, pero sí pedirles pues también toda la información a profundidad y como dices, analizar cada caso como es debido, si tienen el diagnóstico, el medicamento también, e inclusive algo de su dieta, cómo está, a lo mejor considerar cómo, si ayunan, si no, cómo son sus comidas o cómo son los medicamentos para tener todas esas consideraciones y como es debido ya darles la dosificación en base a todo Así el es, panorama, ¿no? sí, así Muy bien. es. Pues no hay más preguntas, al contrario, te están agradeciendo mucho aquí, Susana, nos dicen que muchísimas gracias y felicidades, Gracias muy a buena ustedes. información y nos están aquí despidiendo. Les agradecemos a todos la participación, te agradecemos a ti, Susana, No, gracias a y ustedes. vamos a hacer esa sugerencia de que nos hagan llegar las preguntas con anticipación para poderles dar lectura según la temática, para que también se guarde en el video, haya preguntas ad hoc. Entonces, muchísimas gracias. Y vamos a dar por terminada la charla para el día de hoy. Agradecemos mucho la participación a todos y pues nos vemos la próxima semana. Con el favor de Dios, ahí vamos a estar pendientes. Hasta luego. Muchísimas gracias, doctora Susana. Gracias también. Abrazos A para ustedes, todos. Feliz noche. cuídense. Que pasen muy buena noche. Les agradezco mucho su participación. Hasta luego. Gracias.